Muy buenos días, doctor Raúl, compañeros doctorantes. A continuación, haré mi presentación de la propuesta del marco teórico para mi proyecto de investigación. El tema es el impacto del aislamiento producto de la pandemia del COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela primaria. La pregunta de investigación que pretendo resolver es cuáles son los cambios que perciben los estudiantes de los grados tercero a quinto de primaria del Colegio Enrique Olaya Herrera en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la forma de aprender y relacionarse con el conocimiento luego del periodo de confinamiento producto de la pandemia derivada del COVID-19 durante el año 2020. Bueno, entonces, en aras de esclarecer este asidero teórico y que este lleve a la resolución de la pregunta, se selecciona la teoría constructivista, específicamente el trabajo de Jean Piaget, pues él hace referencia a cómo las experiencias discrepantes que tiene el sujeto frente a la realidad generan transformaciones en sus estructuras mentales. A partir de este autor, entonces, se ahondará o se han escogido las nociones de desarrollo cognitivo, de esquema mental y los procesos de asimilación, acomodación y equilibrio que sufren los individuos. El tema que propongo desarrollar es que, considerando que el aislamiento fue prolongado y sometió a los estudiantes a cambios abruptos y transformaciones en su forma de desarrollar su proceso académico, es posible que estas transformaciones, estos cambios abruptos, hayan generado, hayan afectado pues, cambios en sus estructuras de aprendizaje y en sus formas de relacionarse con el aprendizaje académico. Entonces, por eso se busca es indagar cuáles fueron estos cambios, cuáles fueron estas transformaciones y cómo perciben los estudiantes ahora sus formas de aprender y de relacionarse con el conocimiento luego del periodo de aislamiento derivado de la pandemia. Hablando de las teorías relacionadas, entonces, de las que más relevancia dan a la influencia del contexto sobre el aprendizaje del individuo, pues está el constructivismo, y dentro de este la epistemología genética de Piaget, pues resulta ser la que más analiza con detalle estos procesos y la relación de estos con el medio circundante del menor o del aprendiz en este caso. Entonces, Piaget describe varios conceptos que pueden aunarse a este proyecto de investigación. El primero de ellos es el desarrollo cognitivo, que se entiende como la adaptación que realiza un individuo ante las perturbaciones exteriores, es decir, es el resultado de esas adaptaciones individuales. Los esquemas mentales, por su parte, son más o menos acciones efectivas o mentales que poseen una organización regular y que le permiten al sujeto pues asumir esa experiencia de la realidad. Los siguientes conceptos aparecen aquí descritos. El primero es el equilibrio, que es un proceso mediante el cual el sujeto pone en marcha una serie de mecanismos cognitivos o físicos en respuesta a esas perturbaciones del medio o del contexto, ¿sí? Para justamente mantener, para adaptar sus estructuras mentales ante esas perturbaciones. La asimilación es otro concepto piagetiano y se refiere a la forma como el sujeto afronta los estímulos externos, acomodándolos o ajustándolos a esas estructuras preexistentes, a esas estructuras cognitivas que ya maneja el sujeto. Entonces, asimila el estímulo, lo ajusta a sus estructuras y continúa. Digamos que en este momento no habría lugar ni a la acomodación ni al equilibrio. Por su parte, la acomodación es ya la modificación de estructuras cuando hay una perturbación externa que el sujeto no logra asimilar con las estructuras preexistentes. Entonces, esto demanda que el sujeto reacomode sus estructuras mentales, ¿sí? Para alcanzar nuevamente el equilibrio cognitivo. Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, lo que se valida a partir de estos planteamientos piagetianos es que una situación como la del aislamiento y la pandemia vivida durante el 2020 trastocó de manera significativa la experiencia cultural, social y de aprendizaje de los educandos. Por lo tanto, de ahí se hace necesario rastrear cómo se dieron esos procesos de asimilación y acomodación de los aprendices ante esta situación que desde la teoría se entiende como discrepante, es decir, causó una percepción nueva de la realidad a la que los estudiantes tuvieron que ajustarse. Entonces, así lo que se busca es establecer cómo se transformaron esas estructuras cognitivas con relación al aprendizaje escolar y si se vieron o no, mejor dicho, afectadas por la pandemia y las medidas que se tomaron a raíz de esta.
Por último, comparto las referencias consultadas para esta teoría y les agradezco mucho su atención.